pero no alcanza o no es suficiente para terminar de captar a todos los turistas que vengan para acá. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Antes que nada quería agradecerle a Ale y a los Juanes por la invitación. La verdad, para mí es un gusto. Los Juanes, muy bien. No, si no, tardamos mucho más. Bueno, para mí es un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, vamos a hablar de uno de los desafíos que tiene la Argentina y el turismo en particular en adelante, que tiene que ver con lo que hablaron los profes anteriormente, que es la balanza turística. ¿Cómo podemos equilibrar la balanza turística? Bueno, esto ya lo vieron en clase, me imagino, así que lo pasamos, ya vienen hablando los chicos, que bueno, de qué se trata la balanza turística. Este gráfico también está presentado de distinta manera, pero lo presentó al principio Juan. Pero bueno, tal vez se puede ver bien la magnitud del déficit a partir del 2012, cómo fue creciendo. El pico en 2017 de 10.000 millones de dólares, que realmente es mucha plata, y más aún en un contexto donde la Argentina, como decía el profe, necesita para crecer. Pero para tener tal vez una idea de cuánto representa eso, por ejemplo, para ustedes un satélite es algo caro o barato de hacer. Caro. Caro. Bueno, el ARSAT-2, un satélite que hizo la Argentina, que lo lanzó en 2015, con esa plata podríamos hacer 40 ARSAT, por decirles un ejemplo. O 6 trenes bala de Buenos Aires a Rosario, 5 centrales nucleares. Digo, hay mucha plata. Es mucha plata y por eso es tan importante que nos ocupemos de corregir ese. Bueno, pero bueno, vamos a ver algunos analistas y funcionarios cómo entienden que se resuelve este déficit. Bueno, Ostentour es uno de los principales portales de Hispanoamérica de turismo, y acá, esto es de diciembre del 2015, nuevo gobierno plantea que el fin del cepo nos daría la posibilidad de volver a tener superávit. Y dos párrafos en particular. Primero diciendo, bueno, el cepo, una vez que saquemos el cepo, listo, solucionamos el déficit. Y después se refiere a que el tema de viajar al exterior o dentro de la Argentina como que en realidad tiene que ver con el poder adquisitivo de las personas, como que incluso lo podemos percibir en muchos medios de comunicación o mismo nosotros mismos, que es como que lo barato es viajar acá y bueno, si uno tiene plata viaja afuera, o sea, como que depende de la plata que tiene y no de las preferencias tal vez que tenga. Otra nota, el diario El País, uno de los principales diarios de España, le hicieron a Gustavo Santos, actual secretario de Turismo hasta diciembre, le hicieron una entrevista que también plantea que el problema del déficit es el cepo. Había una distorsión en los ingresos a la Argentina de dólares, porque los turistas iban y cambiaban en el paralelo, en el blue, entonces eso no ingresaba a las cuentas nacionales. Todos motivos bien economicistas del problema. Maximiliano Montenegro, en Infobae, uno de los principales portales acá, en 2018 plantea, ante el fuerte déficit que se había dado en 2017 y que seguía siendo muy alto, en los primeros meses de 2018 había aumentado un 15% ese déficit de 10.000 millones. Entonces plantea que funcionarios del gobierno estaban pensando subir la tasa de pasajes al exterior o poner un recargo entre el 10 y 15% a los gastos con tarjeta de crédito en el exterior, que incluso cita que en Brasil también se hace con el 6%. Todas propuestas bien que tienen que ver con la economía. Hay que modificar variables económicas para solucionar el problema. Bueno, acá está mensualizado el tema del déficit, a ver si está así no me cruzo. Bueno, los picos, lo rojo es el egreso de divisas por turismo. Los picos son por la estacionalidad, enero de 2017, enero de 2018, después es estable durante el año. Acá, una gran caída en la devaluación de abril de 2018. La caída se da en mayo. Se estabiliza el dólar y cuando se estabiliza el dólar no sigue cayendo el gasto en el exterior. Se estabiliza, bueno, se mantiene el gasto. En septiembre hubo otra devaluación, cae,
pero no cae indefinidamente. Una vez que se estabiliza el valor, se estabilizan los egresos e incluso vuelve a aumentar, como vemos al final del gráfico. Y bueno, y la verdad que el gobierno tal vez no decidió poner esos impuestos que decía el periodista de Infobae porque ocurrió la devaluación. Esa nota es previa a la devaluación. Entonces dijeron, listo, con la devaluación se hacen más caros los viajes al exterior, la gente no va a viajar, y para los extranjeros va a ser más barato venir a la Argentina, entonces van a venir más y vamos a ser más competitivos, esa palabra que suena mucho siempre. Pero bueno, la verdad es que si bien bajó esa relación, no fue algo definitivo. Acá podemos ver los primeros meses, de enero a junio de este año. Estos son los egresos y los ingresos, y bueno, el saldo que es negativo. Podemos ver que los egresos bajaron un 40% respecto a los primeros 6 meses del año pasado. Es un montón. Pero sin embargo sigue siendo muy alto. 4.000 millones de dólares. Es realmente muy alto. Podríamos hacer con esos 3.000 millones de déficit 12 ARSAT. Así que sigue siendo muy alto el déficit. Un tren bala, no. 2 tren balas, digo, es bastante. Pero bueno, lo que nos demuestra este gráfico es que los argentinos tenemos una resistencia muy grande a renunciar a viajar al exterior. Es decir, hay un problema ahí que tiene que ver con las personas y sus preferencias y tal vez no tanto con la plata con la que disponen. Y después podemos ver los ingresos que, a pesar de que desde 2016 viene aumentando la llegada de turistas a un ritmo interesante, la devaluación no hizo que suba abruptamente los ingresos y sigue siendo muy bajo. Hoy en día vienen alrededor de 7 millones de turistas al país por año del extranjero, o sea que si mantenemos constante los egresos, lo cual si se recupera la economía sería más difícil, ¿no? Pero supongamos que se mantienen constantes, tendrían que venir 28 millones de turistas a la Argentina para equilibrar la balanza, si lo pensamos, bueno, simplificando, ¿no? El análisis. También podemos aumentar la cantidad de días que se quedan, la cantidad de plata que gastan y demás, pero bueno, si lo contamos así, resulta bastante difícil. Y entonces, ¿cómo equilibramos la balanza? Creo que lo que venimos viendo hasta acá nos da la pauta de que las medidas económicas sirven, pero no son suficientes. Tenemos que pensar en otras cosas. Y esas cosas, por ejemplo, ahí va. Entonces, las medidas económicas, en esta ecuación bien compleja que hice, las medidas económicas implican restricción. Entonces, si ustedes les impiden hacer algo que ustedes quieren, cuando se lo dejen de impedir van a ir corriendo a hacerlo. Entonces, realmente es un condicionante, porque hoy en día sirve, pero a futuro se vuelve parte del problema. Y también tenemos que entender que el turismo tiene que ver con los deseos y aspiraciones de las personas, de todos nosotros. ¿Por qué que hacemos turismo? No es necesariamente por la plata, por el poder adquisitivo que tenemos, el lugar a donde vamos, o tiene que ver con los sueños que tenemos, con los discursos hegemónicos, los mensajes que a través de los medios de comunicación, a través de las empresas, a través de distintas cuestiones, a través de los mensajes que emiten los gobiernos a la sociedad, uno va siendo influenciado, y vamos a hablar más que nada de eso en el final de la presentación. Es lo que determina esos deseos y aspiraciones que tenemos. Pero bueno, ¿cómo pensamos el turismo internacional? Yo planteo 3 temas, 3 aspectos sobre los cuales pensar el problema de la balanza turística, que no son los únicos, puede haber más, me puedo estar equivocando, si alguno no coincide, obviamente lo puede decir y va a estar buenísimo para enriquecer este encuentro. Pero bueno, me parece que tenemos que enfocarnos en 3 puntos. Que son estos de acá. En primer lugar, la política económica. Lo que vimos nos demostró que las medidas son efectivas en el corto plazo, pero con un margen de acción muy limitado. ¿Por qué es limitado? Por el costo político que tiene imponer restricciones a la sociedad. Que también el costo político tiene que ver con el discurso. Uno
tal vez podría entender de que, bueno, nosotros estamos pensando en el país y está bien que no nos dejen viajar al exterior, por decir una cosa, ¿no? Pero bueno, hay otros discursos que se oponen a eso, que dicen, no, uno tiene que ser libre de hacer lo que quiera. Digo, ninguno de los dos está bien, o sea, son diferentes formas de ver las cosas, pero lo que voy es que ese costo político tiene que ver con los discursos que cada uno de nosotros es influenciado de distinta manera. Después, factor viaje de compras es algo fundamental, que ahora no hay estudios hechos al respecto, pero muy probablemente hayan caído abruptamente, lo que no quiere decir de que cuando recuperemos, y en algún momento lo hacemos, el poder adquisitivo, van a volver a aparecer los viajes de compra. Entonces, una alternativa podría ser, bueno, identificar cuáles son los sectores, los rubros que más se compran en el exterior en este tipo de viajes, y bueno, y ver la posibilidad si no es mejor importarlos tal vez y ofrecerlos acá. Eso también ayudaría al comercio local, o ver si no se pueden producir acá, y bueno, implementar distintas medidas para desalentarlo. Tal vez otra opción puede ser pensar en poner zonas francas en zonas del país. Habría que analizar el impacto social que también tiene este tipo de emprendimiento, pero bueno, es un tema sobre el cual nos tenemos que ocupar de cómo desalentarlo. Y por último, pensar políticas económicas a largo plazo, que las que hemos tenido últimamente en cuanto a las restricciones han sido como manotazo ahogado. Se nos iba mucho el déficit, tenemos que hacer algo, bueno, hacemos esto, que eso tal vez hace que el impacto, que el costo político sea más alto. Si nosotros de a poco vamos planteando distintas medidas, como, bueno, subir los impuestos del viaje exterior de a poco, plantear tal vez que, bueno, una de las medidas que hay es que los turistas que vienen del extranjero se les devuelve el IVA. Digo, eso nos sirve a nosotros con la urgencia que tenemos y teniendo en cuenta que el costo del viaje no ha impactado tanto en estas ecuaciones. Bueno, otra cosa es el contexto internacional. Esto es parecido a lo que había mostrado Juan recién, es del 2015. ¿Y por qué es del 2015? Son las llegadas de turistas extranjeros a la Argentina y las salidas de argentinos al exterior. Son distintos los datos porque estos son de todos los ingresos. Lo que había mostrado Juan era de solo los aeropuertos. ¿Por qué cambia esto? Porque bueno, no hay datos actualizados de todos los ingresos, y si lo encuentran me avisan porque me pasé buscando mucho tiempo. Los últimos publicados, todos los ingresos son de 2015. ¿Y qué? Todos los ingresos serían fundamentalmente aeropuertos y pasos fronterizos de países limítrofes. Lo que nos muestra es que el 70% de los turistas que viven en la Argentina viven en la región. El 75% de los turistas que se van al exterior van a un país de la región. Entonces, esto nos demuestra lo importante que es pensar estratégicamente el turismo en la región. Y lo complicado que son los vaivenes económicos que tiene la región. Por ejemplo, en los primeros meses de 2019, por los problemas económicos de Brasil, cayó un 8% el gasto de turistas brasileños en el exterior. No en Argentina, pero bueno, evidentemente por la cantidad de brasileños que vienen en la Argentina, de alguna manera eso nos afecta. Y de la misma manera, los problemas económicos en la Argentina afectan a otros países. Por ejemplo, en Chile cayó un 30% el gasto de turistas argentinos que íbamos allá. Imagínense cómo impacta eso en la economía de Chile. Lo mismo en Uruguay, que cayó en la última temporada de verano, un 30% la afluencia de argentinos a Uruguay. Que eso también genera situaciones como de competencia con países que en realidad nos tendríamos que organizar para mejorar la actividad turística. Por ejemplo, Uruguay está con una campaña muy agresiva en términos comerciales para este verano, y eso no le sirve ni a Uruguay porque tiene menos ingresos, ni a la Argentina porque no estamos disputando los turistas cuando deberíamos complementarnos de alguna manera. Y una cosa más del contexto internacional es pensar los principales mercados emisores del mundo, que son, ¿saben cuáles son? Uno es fácil, es el país con más habitantes en el mundo. China, muy bien, ¿cómo saben? Bueno, Estados Unidos y Canadá y Europa. Esos son los principales. Y por ejemplo, acá en las llegadas, Asia, no está Asia, resto del mundo, 3,6.
O sea, el principal emisor de turistas del mundo, alguno bien. 2015, capaz que ahora aumentó un poquito, pero igual, es muy poca la influencia. Lo mismo con, bueno, Estados Unidos y Canadá, sobre el 6% y Europa el 12%. Digo, se puede mejorar esa situación. Bueno, y otra cosa que creo que es fundamental es pensar el turismo a nivel regional de forma estratégica. Unirnos con los países del Mercosur o de Sudamérica y pensar de distintas maneras. Y no es algo utópico, ni imposible, ni que no se haya hecho, sino que, bueno, acá está el ejemplo. La Unión Europea, en el 2010, se reunieron todos los ministros de turismo de la Unión Europea, hicieron una declaración que se llamó la Declaración de Madrid, donde se pusieron de acuerdo para desarrollar una estrategia de desarrollo turístico a nivel regional, y el instrumento para llevarlo adelante fue el Parlamento Europeo. Esto es una de las conferencias. Y lo que tiene el Parlamento Europeo es que tiene la posibilidad de legislar sobre los países que forman parte de la Unión Europea. ¿Nosotros tenemos algo parecido acá? ¿No? El Mercosur, muy bien. Tenemos el Mercosur y el Parlasur. La diferencia entre el Parlamento Europeo y el del Mercosur es que el Mercosur no puede legislar. Puede hacer recomendaciones, declaraciones, pero no legislar. Es decir, tiene tal vez menos efectividad, pero evidentemente es una herramienta que tenemos y que la tenemos que aprovechar para pensar distintas líneas de acción. Por ejemplo, bueno, generar circuitos turísticos conjuntos para lograr que todo turista que venga a Sudamérica, principalmente de los principales mercados emisores, que ya les cuesta mucha plata llegar hasta Sudamérica porque estamos lejos y les lleva tiempo, que ya que vienen hasta acá, bueno, visiten varios países, no solo uno. Hacer un calendario de eventos culturales, deportivos, políticos. ¿Para qué? Primero porque el turismo de eventos y congresos es uno de los que más gasta y que ayuda mucho a la estacionalización, a la desestacionalización de la actividad. Y bueno, y tal vez se podría organizar en el calendario cuándo son los eventos, crear eventos nuevos para potenciar esto. Bueno, coordinar la inversión publicitaria exterior no es lo mismo, no es el mismo costo que tenemos que afrontar nosotros como país en el exterior si lo hacemos como toda una región. Tenemos mucha más potencialidad para incluso seducir a los posibles visitantes. Desarrollo de infraestructura regional, en particular la conectividad, que bueno, al ser un continente o un subcontinente grande, es caro y las conexiones hoy en día no son del todo buenas. Hay un ejemplo de esto que en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, con Salto, en Uruguay, están desarrollando un proyecto de un aeropuerto binacional. Bueno, ese tipo de proyectos estaría bueno que se puedan llevar adelante. Convergencia de marcos legales y migratorios. Por ejemplo, hay algunos países que, si quieren venir a Sudamérica y visitar varios países, tienen que hacer 4 visas. Bueno, lograr que tengan que hacer una visa y que valga para toda la región. Y bueno, proyecto de investigación, innovación, desarrollo. Que bueno, un ejemplo de un proyecto de este tipo es mejorar la forma de medir el gasto que se da, o la ocupación hotelera, como veíamos. Eso es un proyecto de investigación interesante porque hoy en día, si bien nosotros nos regimos por los gastos que se dan por tarjeta de crédito, no están registrados, por ejemplo, los gastos que son en efectivo. Y muchos turistas tal vez vienen con efectivo, esa parte no la estamos considerando. Muy bien. Volvemos al discurso y la subjetividad del viaje. ¿Por qué viajamos? ¿Alguno me puede decir? Por descanso. Para ir. Para descansar, Para trabajo. para conocer. Muy bien. Y Alejarse de la familia. la familia, perfecto. ¿Y qué lugar sueñan con visitar? Miami. La Vega, Miami, está muy bien. ¿Qué otro? La Patagonia. España, la Patagonia, Londres, muy bien. Y bueno, ¿y cómo deciden si van al lugar que sueñan o van a otro lugar? Por el precio. ¿Por el precio? ¿Están seguros? Sí. Por el atractivo. En mi caso, el atractivo. Por el atractivo. Bueno, muy bien. Les quiero hablar en esta última parte del consumo reflexivo. ¿Saben qué es el consumo reflexivo?
Bueno, cada vez más se da este tipo de consumo, que es que las personas constituyen su identidad, su personalidad, su forma de ser, a través de sus actos de consumo. Las empresas saben que esto pasa, entonces construyen un discurso, un imaginario sobre el cual nosotros queremos acceder, y la forma de hacerlo es a través de consumir ese producto. Por ejemplo, ustedes me pueden decir que ir a Starbucks es para tomar café, cuando se puede hacer en el café de la vuelta, digamos. Starbucks ofrece otra cosa, ofrece una experiencia, ofrece un ambiente, olores, ofrece no un producto, ofrece una experiencia, vende otra cosa. Bueno, y estas cosas estamos atravesados constantemente, y los destinos turísticos también se dieron cuenta de esto. Entonces han creado marcas, ciudades, bueno, también país, marca, región, que lo que hacen es justamente eso, generar una imagen idílica de no, yo cuando vaya a España voy a hacer esto y demás, y me va a sentir bien y me voy a reencontrar con las sensaciones que quieren vender esos lugares, y así es como se ofrecen. Y eso nosotros lo tenemos que tener presente. Si a alguno le interesa, por ejemplo, ser director de turismo de un municipio, de una provincia y demás, que bueno, tenemos que trabajar sobre estas cosas. ¿Qué le estamos vendiendo al turista? Lo mismo a nivel país, ¿qué le estamos ofreciendo a los extranjeros que queremos que vengan a Argentina? O a nosotros mismos que queremos que se viaje más dentro del país, así no se van las divisas. Bueno, eso es algo que tenemos que pensar y que constituye en esto que les digo, que es el discurso. Y bueno, este lugar lo conocen. De la foto conocen. Bueno, esto también es otra marca, que a diferencia de las marcas que les mostré antes, este es el ambiente, esa imagen idílica que nos vende, la alegría, la felicidad, la bandera de Estados Unidos, el castillito, las princesas, bueno, y nosotros durante toda nuestra vida estamos cruzados por todo este tipo de imágenes y discursos que las empresas, las corporaciones, los medios de comunicación, los gobiernos de los distintos países y las distintas gestiones nos ofrecen. Entonces, si nosotros reproducimos esto, la gente tal vez no va a querer tanto viajar al país, sino que va a querer ir a Disney, ¿no? Yo cuando era chico quería ir a Disney, obvio. Bueno, tenemos que construir nuestro propio discurso. ¿A Samba lo conocen? Bueno, lo que hace Samba y lo que hace Paca Paca es lo mismo que Disney, con la diferencia que lo que transmite es los símbolos patrios, nuestros próceres, las costumbres. Samba, que es de Formosa y le gusta el chipá, decir la comida. Tenemos que construir nuestro propio discurso para enamorar a nuestros compatriotas, para que recorran nuestro país, para que, por ejemplo, una idea que se podría hacer es que haya capítulos de Samba visitando a los lugares turísticos de la Argentina. Entonces van a visitar a los pingüinos en el sur, va a la quebrada Humahuaca y demás. Los chicos le van a pedir a los padres no ir a Disney, van a querer conocer los pingüinos. Digo, esta es una idea interesante. Y bueno, y a través de las industrias culturales, el cine, bueno, las series de televisión, la música, también podemos seducir a los turistas del exterior para que vengan a la Argentina. Porque bueno, todo esto se trata del discurso. Y bueno, y en la Argentina hay experiencias de esto. ¿Los gobiernos han intentado construir un discurso? Bueno, yo creo que sí, con no mucho éxito tal vez, o un éxito parcial, pero creo que lo ha hecho. En este caso, en el gobierno anterior, se ve claro que algo se intentó hacer. Y los discursos no solo son imágenes, sino también son acciones. Y bueno, por ejemplo, el eslogan Argentina, un país con buena gente, el discurso tal vez hegemónico era que los argentinos eran vagos, que eran mala onda y demás. Bueno, no, el Estado dice
levantemos la autoestima, somos un país con buena gente. Después, el Ministerio de Turismo, ya vamos a hablar de lo que están... no sé de qué están hablando y vamos a tocar el tema. Si nos reímos de nosotros mismos, Bueno. imagínate el resto. Bueno, el Ministerio de Turismo en el 2014 había un déficit muy grande de la balanza turística. ¿Qué hace? Saca una campaña. Argentina es tu mundo, date una vuelta. No tenés que irte al exterior para conocer el mundo. En la Argentina también lo puedes conocer. Y eso era acompañado de acciones publicitarias en todo el país con un camión que iba a, recorría todo el país promocionando los destinos nacionales. Y también se construye un discurso a través, por ejemplo, las estatizaciones de empresas nacionales. En el caso del turismo, la Aerolínea Argentina, un pilar fundamental para el desarrollo turístico que además promovía el sentimiento nacional y demás. Que bueno, para mí el éxito de esto fue muy limitado en el sentido de que todas estas acciones eran comunicadas o estaban relacionadas a acciones de gobierno, acciones muy partidarias. Entonces el que estaba a favor del gobierno le parecía una muy buena iniciativa y el que estaba en contra decía, no, yo me voy al exterior. Me da la sensación de que por ahí era el discurso. Y bueno, un desafío que puede tener el próximo gobierno es, bueno, cómo generar un discurso pero que no esté atado necesariamente con la política partidaria. Sin grieta. Sin grieta, exactamente. Bueno, y vamos a ver algunos ejemplos también del discurso. ¿Qué pasó acá? Bueno, esto es un concurso que alguno de ustedes es Gabriel Barrios. No lo quiero escrachar. Bueno, un concurso que sacó Aerolíneas Argentinas en la última Feria Internacional de Turismo de este año, donde el premio era un pasaje a Disney. La aerolínea nacional que defendía el sentido nacional y demás, haciendo publicidad extranjera para Disney. Digo, es todo un mensaje, es todo una versión, otra versión del discurso. Es decir, como ven, los discursos, no hay una sola persona, un solo gobierno que haga discurso, sino que hay distintos discursos en juego que se contraponen y bueno, están en constante disputa. Bueno, año 2010, se sancionan nuevos feriados, feriado de carnaval, Día de la Soberanía Nacional, 2 feriados nuevos, y se le cambia el nombre a un feriado, algo bien que tiene que ver con el discurso. Día de la Raza pasa a ser Día de Respeto a la Diversidad Cultural. Y se plantea un ordenamiento de feriados para que romper con la nacionalidad turística. Medidas bien apuntadas al desarrollo del turismo. ¿Cuál es el discurso contrapuesto? Los argentinos son vagos. Los argentinos no trabajarán casi uno de cada 3 días en el 2014. A simple vista, esto trae beneficios para el turismo interno y para los empleados regulares. ¿Por qué a simple vista? Como que quieren transmitir de que nos están escondiendo algo, porque parece bueno, pero en realidad no lo es. Digo, es otro discurso. Es decir, de un lado se plantea que, bueno, estos feriados son buenos para el desarrollo del turismo, para la economía regionales, para que haya más trabajo y para que la gente también pueda tener ocio, ¿no? Bueno, la otra versión es complicaciones para otras actividades, como los comercios grandes, centros urbanos y demás. Son intereses contrapuestos, es decir, a la industria no le sirve, a la industria pesada, digamos, a la industria como la conocemos. Sería una competencia. Y hay una cierta competencia del discurso, pero lo que yo creo es que tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuáles son las necesidades del turismo en el país y bueno, ir atrás de ese discurso tanto para fomentar que los argentinos viajen más sin restringir tal vez o ver la forma de que esa restricción no sea tan alta, porque igual creo que tiene que haber cierta restricción, porque si no es como cuando uno está en el supermercado, ve algo re barato, no lo necesita, pero ya está barato, ¿no? Tiene que haber cierta restricción, pero a la vez lo fundamental creo que es trabajar sobre el discurso, que también tenemos que tener en cuenta que esto es un trabajo a muy largo plazo, digo, no vamos a solucionar de acá a unos años, a pocos años, el problema del déficit con el discurso. Es una de las líneas sobre las cuales creo que se debería trabajar. Y bueno, para terminar, en el 2017 vino el secretario general de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo,
que es interesante la voz que tiene él, porque no porque tenga la verdad absoluta, sino porque es una voz ajena a la realidad cotidiana de la Argentina. Entonces vino y dijo, se quedó maravillado y dijo, la Argentina podría duplicar o triplicar los turistas que recibe, con la misma infraestructura. Dice, el tango, la carne, el vino, el mundo necesita conocerlos más. Es el momento de la promoción y el marketing. Tienen que superar la percepción que los medios de afuera dan de los países en desarrollo. Dijo algo de la competitividad, del tipo de cambio, de que es muy caro la Argentina, tiene que ser más barato. Bueno, es otra voz, es otra forma de ver las cosas, pero que evidentemente nos da una pauta. Y también me parece muy interesante esto, la percepción que los medios de afuera dan de los países en desarrollo. Acá está lo que decía de la integración regional y la difusión de las campañas de marketing del país, de la región, hacia los principales mercados. Entonces, bueno, para concluir, me parece importante tener en cuenta lo que decía, lo que dijo el sector general de UMT, y bueno, tener presente de fomentar que viajemos más por nuestro país, que aumentar la circulación de los dentro de la región y bueno, atraer a los turistas de los principales mercados. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Chicos, dudas, consultas, aprovechen. Hablé de cosas polémicas, podemos charlar. Denme con todo. Gracias. Vamos, a ver. En el tema de marketing, cuando dice, por ejemplo, Argentina es un país con buena gente, esa frase se usa a nivel meme en todas las redes sociales para destruirnos entre nosotros mismos. Es un golpe bajo que nos damos nosotros con esa misma frase. ¿Qué se podría hacer para que, porque creo que es producto de la grieta también, como usted dijo, cintura política y todo eso en esa frase? ¿Qué se podría hacer a nivel turístico o en marketing para poder claro, o dar una, o tratar de que no nos utilicen para no destruirnos nosotros mismos, ¿no? Esa frase que nosotros queremos brindar afuera. Nosotros mismos nos reímos de nosotros, pero nos causa gracia esa frase. ¿Cómo hacer para que los de afuera no nos vean mal? Claro, eso. Sí, en realidad, por un lado creo que tenemos que tener un discurso hacia adentro, es decir, hacia los argentinos, y otro hacia los turistas del exterior, porque a la vez es distinta las cosas que valoran para visitar cada lugar, y distintas las percepciones que, no sé bien qué es lo que piensa un europeo de Sudamérica, tal vez